Pues muy buenas tardes y yo creo que todavía podemos decir feliz año porque al fin y al cabo es la primera sesión del año 2025 y vamos a hablar de algo que empieza el año. Tenemos que hacer, parece, dos conmemoraciones. La primera la teníamos pensada y la anunciamos ya en el verano del año pasado, del 2024, en el Valle de Cabuérniga, en Cantabria, y es que tenemos que conmemorar el 150 aniversario de la concepción de la Institución Libre de Enseñanza, que pasó en el Valle de Cabuérniga, como ahora veremos. Y nos hemos encontrado que tenemos que conmemorar a lo largo de 2025, y tenemos, lo digo claramente, tenemos otro hecho. Los 50 años del fallecimiento de Francisco Franco, que pasó el 20 de noviembre de 1975. Bueno, pues esas dos conmemoraciones van a estar en esta conferencia que dedicamos a Blas Cabrera y la Edad de Plata. Bueno, todos sabéis, conocéis la Edad de Plata, hay mucha literatura, se puede analizar pues desde la música, como interpretación cultural en general, desde muchos sitios, pero para que no me llaméis pedante y no vais a ir ahora corriendo a mirar bibliotecas, pues le daréis a Google y claro, lo primero que os va a salir es Wikipedia. Ninguno de nosotros mira Wikipedia, pero bueno, ya que estamos por ahí, pues le decimos a Wikipedia a ver qué nos dice. Y entonces Wikipedia pues nos habla del mito griego, las edades de los metales, claro. La edad más importante es la del oro, luego va la plata, va bajando. Bueno, eso es como una degradación, ¿no? El oro, la plata, así hasta el latón, etc. Bueno, esa no es la versión que queremos, ¿no? Lo que queremos es, pero está animado de alguna manera con la edad de los metales, la edad de plata en España. Y nos ponemos a buscar qué es esto de la edad de plata y bueno, pues no acaba de estar muy claro de qué es lo que estamos buscando, porque lo que estamos buscando es la edad de plata de alguna manera de las letras y de las ciencias, ¿no? Y aparece un enlace por ahí. Bueno, pues venga, pues le damos al enlace y nos salta a el ser de España. El ser de España, que ya nos está apareciendo que es un ser problemático, ¿no? De las dos Españas, la tercera España y la Edad de Plata. Entonces, claro, de alguna manera estábamos asociando la Edad de Plata, porque ya lo estudiamos en nuestros bachilleratos, con la generación del 98, la generación del 14, la generación del 27. ¿Y esto de las generaciones qué es? Bueno, pues quizá el primero que se puso a estudiar científicamente, que Comte que quiso que todo se convirtiera en ciencia, pues el estudio científico de las generaciones, pues Augusto Comte, ¿no? Y nos va contando, pues esas las diversas generaciones humanas, que apenas 30 años, que es el tiempo que tendría cada generación para estar ahí, pues pueden ser utilizados durante la vida de una persona. Viene a decir que en esos momentos, principios del siglo XIX, tendrían 30 años cada persona de actividad importante para desarrollar algo. Bueno, un sucesor de él, discípulo, Stuart Mill, pues va ya hablando y nos va a hablar del carácter rector que va a tener cada generación. Y entonces intentan aplicarle ciencia a todo esto, ¿no? E encontrar las leyes según las cuales una situación de la sociedad produce la situación que la sucede y reemplaza. Es decir, de alguna manera una generación, consecuencia de la generación anterior, sucedería y sustituiría, reemplazaría a la anterior. Habría que intentar entonces encontrar esos intervalos de una generación, durante la cual, pues durante el cual, ese intervalo, pues un nuevo equipo de seres humanos toman posesión de la sociedad. Esto va sonando con fuerza y problemático, ¿verdad? William Dilthey, ya estamos llegando al último tercio del siglo XIX, en 1875, estamos conmemorando, como digo, los 150 años, queremos conmemorar la creación de la Institución Libre de Enseñanza en el Valle de Cabuérniga en 1875, pues nos vendría a decir que generación es una denominación por una relación de contemporaneidad de individuos. Pero más allá, sería una generación un estrecho círculo, y ya entonces empieza a acotar, es un estrecho círculo de individuos que están ligados para formar un todo homogéneo por la dependencia en los grandes hechos y variaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, está pareciéndose esto fascinante, ¿verdad? Pues no podemos hablar de ello, así que os vais a la bibliografía, os leéis a Ortega y Gasset en torno a Galileo y a su discípulo Julián Marías, que nos regala todo un libro sobre el método de las generaciones. Pero vamos a lo que nos interesa. Y volvemos a Wikipedia para que no me llaméis pedante. Tradicionalmente se le ha llamado Edad de Plata a ese periodo de la cultura española de las generaciones del 98, del 14 y del 27. Y el problema es dónde empieza esto. Y de alguna manera pues se viene a situar en nuestro único premio Nobel de Ciencias, en Santiago Ramón y Cajal.
Pero claro, la última conmemoración importante que hicimos fue la de la generación del 14. Como ya ha pasado mucho tiempo, estamos a punto de empezar a preparar la conmemoración de la generación del 27, el centenario, ¿no? Pero empezamos con la del 14. Y para la del 14 se hizo una exposición que circuló por distintos lugares de España, por la generación del 14. ¿Y qué nos venía a decir la generación del 14 como exposición en el catálogo y en el tríptico que se distribuyó? Pues nacía entonces, hace 100 años, la generación del 14, que fue la primera que se supone que hizo de la europeización, pues el quicio de esa generación, la idea que les movía, ¿no? Y entonces lo que pretendía esa generación del 14 es resolver el problema de España. Y esa solución se vinculaba con crear una nueva España vital y que científicamente pues estuviera al nivel de Europa. ¿Y eso cómo se hace? Según nos dicen los estudiosos de esa generación en esta exposición. Pues a través de las becas de la Junta para Ampliación de Estudios, que muchos científicos pudieron salir, que es lo que nos interesa, también personalidades de letras, y que claro, que eso se hizo desde determinados centros, por ejemplo, desde la residencia de estudiantes. Pero nos dice algo más. Aquel grupo de personas tomaron el poder en 1931. ¿Habéis oído lo que decíamos en el análisis de las generaciones de Comte, de Ilse, impulsando el proyecto reformista y modernizador que inspiraría a la Segunda República? ¿Pero qué pasó 40 años después? Que el proyecto de la generación del 14, de alguna manera, pues volvería a emerger como gran desafío para construir la transición a la democracia tras el fallecimiento de Franco. Con lo cual, pues estamos en lo que tenemos que conmemorar este año, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ese impulso de la generación del 14 es, se supone, el que llevó a la República. Y ese espíritu es el que se recupera a la muerte de Franco. Pues si antes de Franco y después de Franco pasa esto, quizá convenga preguntarse, y con perdón, ¿y Franco qué opinaría de esto? Bueno, pues Franco opinó, y opinó en 1936. ¿Y qué opinó? Pues que la atención que merecen los problemas de enseñanza tan vitales para el progreso de los pueblos quedaría esterilizado en noviembre de 1936 si previamente no se efectuase una labor depuradora en el personal que tiene a su cargo una misión tan importante como la pedagógica. Es decir, en noviembre de 1936 hay que depurar al profesorado. ¿Por qué? Pues porque durante varias décadas, durante varias generaciones, el magisterio en todos sus grados y cada vez con más raras excepciones ha estado influido y casi monopolizado por ideologías e instituciones disolventes que están en abierta oposición con el gen y la tradición nacional. Y por eso hace falta que en los solemnes momentos por los que se estaba pasando en España, es decir, la guerra civil, pues emprendiera una profunda revisión del personal de instrucción pública, un trámite previo para reorganizar radical y definitivamente las enseñanzas, extirpando las falsas doctrinas que con sus apóstoles han sido los principales factores que nos han llevado a la trágica situación en la que se estaba en España en el año 36. Sí, se supone que el genio y la tradición nacional hay que reorganizarlo porque sucesivas generaciones, estamos en el 36, pues serán la del 98, la del 14 y la del 27, nos han llevado, dice el Boletín Oficial del Estado, firma de Francisco Franco, noviembre del 36, a la guerra civil. Claro, esto no se lo ha ocurrido a Franco, y Franco no es capaz de escribir todo eso se lo han puesto para la firma, pero resumen algo que se va a desarrollar en el Boletín Oficial del Estado después, ya en diciembre del 36, cuando se van nombrando los vocales de esa depuración que hay que hacer. Y entonces nos va diciendo, de nuevo, el magisterio en todos sus grados y son los responsables de los crímenes. Entonces todo eso hay que reformarlo. Y entonces esos individuos que integran esas hordas revolucionarias, cuyos desmanes tanto espanto están causando, son hijos espirituales de catedráticos que a través de instituciones como la Institución Libre de Enseñanza han forjado generaciones incrédulas y anárquicas. Luego, esto que queríamos conmemorar, lo dijese en el gobierno que hay que conmemorarlo, o lo digamos nosotros, pues tiene cierta relación. Esto, de todas maneras, va a estar en muchos libros. Y, de nuevo, lo que se plasma en el boletín es lo que podemos leer en el año 1937 fue presidente de la Real Academia de Medicina, por ejemplo, catedrático, creo que era de pediatría, Enrique Suñer, Los intelectuales y la tragedia española.
está bien claro, la guerra civil, la tragedia española, se debe, según este autor, a los intelectuales. O lo que ponemos a la derecha, una poderosa fuerza secreta, la Institución Libre de Enseñanza, que se ha ido publicando por capítulos a lo largo del 37 y el 38 en Zaragoza. ¿Y qué dice en el prólogo, por ejemplo, este libro? Pues cita, no citas de los, digamos, del bando nacional, sino cosas que han dicho los del bando republicano antes de la guerra. Por ejemplo, Fernando de los Ríos, en 1931, bueno, para esto en concreto está en el periódico El Socialista, en el año 31, ¿no? A la Revolución Roja, se está llamando Revolución Roja al 12-14 de abril, elecciones municipales, y el rey decide irse y se proclama la República. No ha habido ninguna revolución, pero bueno, a la Revolución Roja el socialismo le ha dado las masas y la Institución Libre de Enseñanza le ha dado los jefes. Esto decía el socialista en la primavera de 1931. Bueno, no ha habido ninguna revolución, pero ya cuando está en el poder, quien está, perfecto, pero cuando pierdan el poder, estás poniendo en la diana a alguien, porque estás diciendo que los líderes de todo esto no lo está diciendo el Boletín Oficial del Estado franquista, lo está diciendo el periódico El Socialista en 1931. Fernando de los Ríos da una conferencia en el año 32 y dice: Fernando de los Ríos, ministro socialista, de Justicia, de Instrucción Pública, bueno. Las ilusiones de los discípulos de Ginés de los Ríos, el creador de la Institución Libre de Enseñanza, se injertaron en la organización pedagógica española en el mayor silencio. La Escuela Superior del Magisterio, la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, la Escuela de Criminología, hasta la Residencia de Estudiantes han sido los gérmenes de la Nueva España. Estos han sido los gérmenes que han posibilitado el advenimiento de un régimen nuevo. Se supone que la Segunda República. La simiente está tirada silenciosamente en el surco, la República Española recoge los resultados de aquellos. Entonces parece que está todo el mundo de acuerdo. Desde una perspectiva, pues se entiende que la Institución Libre de Enseñanza es la que ha llevado a esta nueva España, a esta España republicana, lo dice el socialista, lo dice un ministro, y por el otro lado, pues el bando nacional pues dice que la Institución Libre de Enseñanza y otras instituciones pues son los que nos han llevado a esta nueva situación. Y entonces, esto conviene estudiarlo. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué es eso del genio y la tradición nacional? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que va a llevar a la creación de la Institución Libre de Enseñanza. Por supuesto, la Edad de Oro es el siglo XVI, bueno, lo alargamos hasta la muerte de Calderón de la Barca, ya bien avanzado el XVII, pero básicamente dos grandes reyes, decimos en los libros de historia, o decían en mi época, pues bueno, que Carlos es rey de España y V de Alemania, en fin, todo eso, y somos dueños de Europa. Bueno, pues es verdad que además pues somos los dueños de los mares, de acuerdo, y la monarquía hispánica, cuando por herencia, etcétera, Felipe II, pues une las coronas de Portugal, Castilla, Aragón, etcétera, pues ya los mares son todos nuestros. El lago español es el Pacífico, porque claro, cualquier barco que quiera hacer el tornaviaje, pues tiene que llegar a un puerto español desde Asia, Oceanía, etcétera. Y tenemos además, desde 1500 muy poquito, pues la universidad más importante que hay en la época, la Casa de Contratación de India, lo que tengan los portugueses y lo que tengamos los españoles, porque el resto del mundo ni navega ni tienen las capacidades que tenemos nosotros. Bien, tenemos ese siglo de oro, pero claro, se ha producido la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica que patrocinan nuestros dos reyes, claro. Y entonces, pues ese Concilio de Trento, pues pretende cerrar fronteras, y eso ya plantea un problema. En tiempos de Felipe II, pues se publica esa pragmática de 1559, donde se prohíbe que los naturales de los reinos hispánicos pues vayan a estudiar a otros sitios, a permearse de herejías y demás, protestantes de un tipo, calvinistas, o las que sean luteranas, o lo que corresponda. Entonces, claro, cualquiera que conozca el siglo XXI entiende que si los cerebros no funcionan, pues la crisis está, pues en el siglo XVI pues pasaba lo mismo. Si no hay circulación de información, pues es que hemos puesto dos fronteras. Primero una frontera para que no lleguen influencias de fuera y otra frontera para que no salgamos fuera. Pues la decadencia es evidente. Entonces, claro, el siglo de oro no va a ser un siglo científico. El siglo de oro va a ser un siglo literario. Va a ser un siglo donde, bueno, pues vamos a tener poder militar, etcétera, pero cultural, científicamente, pues no. Porque hay dos libros que presiden la Biblia como referencia y el índice de libros prohibidos, donde va todo lo que no sea ortodoxo. ¿Tenemos universidades? Sí, claro, tenemos universidades. La primera es la de Salamanca, la primera con rango así importante, aunque se hayan creado otros colegios y otros estudios generales antes, ¿no? Pero la primera que es como universidad es la de Salamanca. Pero ahí se estudia ciencia. No, lo que hay que estudiar es preparación para la teología. Entonces, ¿dónde hay ciencia?
Pues en los jesuitas, claro, en los jesuitas sí, hay cátedras de casi todo, pero eso sí, lo que quieren los jesuitas como ejército de la Iglesia, pues es filtrar para que hagamos una defensa muy culta, porque ellos son los más cultos que hay, contra el heliocentrismo. Copérnico está prohibido, por supuesto, el atomismo y el cartesianismo a medida que va avanzando el siglo XVII. Claro, entonces, claro, pues a Copérnico, olvídate, no se le va a poder explicar ni nada en los reinos hispánicos. Galileo, olvidémonos, sobre todo desde que Belarmino lo llama y le dice tú, que te olvides de difundir el copernicanismo como realidad física, como fantasía matemática, pues bueno, menos mal, menos problema, y ya olvidaos de que en España se pueda explicar a Isaac Newton, por supuesto. 1687, pues llegará algún ejemplar de Strangis, pero no es tolerable. De modo que empieza el siglo XVIII con una España que tiene que ser necesariamente precopernicana, cuando el resto del mundo civilizado, dígase el entorno europeo, pues tiene que ser postnewtoniano, claro, y desarrollar a otros ámbitos el modelo de Newton. Sí, es verdad que tenemos ilustración, pero cuando decimos que Carlos III es ilustrado, es un cazador muy ilustrado y un arqueólogo muy ilustrado, pero no va a haber ciencia como tal, como el profesor González de Posada se ha tratado de explicar en numerosísimas conferencias, ¿no? Seguimos teniendo centros que se llaman universidades, pero no busquemos la ciencia ahí. La ciencia habría que buscarlo, en todo caso, en los cuerpos que sí pueden salir a imbuirse de espíritu francés, que es el ejército y la armada, por la dinastía borbónica y pactos de familia. Entonces, por la Academia de Matemáticas de Barcelona, que luego cambiará de lugar, o la Academia de Artillería de Segovia y sobre todo la de Guardiamarinas de Cádiz. Bien, entonces ahí tenemos, y también el profesor González de Posada nos ha contado 1000 veces esta maravillosa época que van sobre todo a presidir o a protagonizar Jorge Juan, pero que ya sabemos que cuando traen, después de la expedición, a medir el arco de meridiano asociado a 1 grado en el Ecuador, pues la censura de la Inquisición va a hacer que tengan que estar apostillando continuamente que nada de esto va contra las sagradas letras. Y como todos sabéis, en el lecho de muerte, al modo de Copérnico, pues permite que se publique Jorge Juan, el estado de la astronomía en Europa, y con esa frase que, digamos, citamos al profesor González de Posada como maestro sobre la situación de España en ese final ya, segunda mitad del siglo XVIII. No puede parecer visto por Jorge Juan que haya mucha ilustración en España cuando eso es lo que pasa, que podemos ser risibles en ciencia, puesto que no podemos explicar ciencia cuando en el resto de Europa ya se puede, incluso en Italia, en Roma se puede explicar, porque está claro que Copérnico pues parece que tenían más razón de lo que en la época de Galileo se quiso prohibir. Pero es más, es que Celestino Mutis todavía está perseguido por la Inquisición en el primer año del siglo XIX, por la Inquisición española, porque eso está España en el otro lado. Bueno, pues todo esto está muy bien, pero es que el siglo XIX ya se plantea un problema mucho más importante, que ya no es si es el Sol el que está en el centro de la Tierra, de lo que llamaríamos el universo, el cosmos, hoy diríamos solo el sistema solar. Es que el siglo XIX se enfrenta con otra historia, que es el problema de la vida. Y aunque al acabar el siglo XVIII Linneo nos ha dado una taxonomía de los seres vivos que empieza desde los organismos más simples hasta los más complejos, los mamíferos, y que es evidentemente evolutivo, es creacionista. Entonces todo esto ha sido creado para Linneo de una vez por todas y para siempre, pues claro, por Dios. Entonces esta idea de la evolución ya estaba ahí, y entonces es encontrar una teoría, unas claves, unos criterios, un sistema que nos permita por qué ha habido evolución. Y Lamarck pues nos da una primera aproximación. No parece que fuese muy acertado, pero es el primero que crea el concepto biología para este mundo, la ciencia de lo viviente. Habla de adaptación, pues ya sabéis que a las jirafas les crece el cuello pues porque tienen que llegar más lejos, y entonces como la mamá ha crecido el cuello, pues a sus hijos les salen con el cuello crecido, ¿no? Bueno, eso que en el siglo XXI pues empieza también a pensar que hasta Lamarck podía tener algo de razón en esto que se estaba diciendo, pero no ha dado un mecanismo, una explicación. Charles Darwin sí lo va a dar. Y su libro no va a ir al índice de libros prohibidos, el de 1859. Y Charles Darwin entiende, por supuesto, que la vida ha nacido de la no vida, y ha nacido de lo primero es una unidad de vida, todavía no sabemos lo que es esa unidad de vida, pero entiende que ese tránsito de la no vida a la vida lo ha tenido que hacer un creador, no le va a llamar Dios, pero le va a llamar creador. Y luego ya sí, ya va a ser la ley de la gravitación y otras las que van a hacer, las leyes físicas, las que van a hacer que las especies evolucionen.
Pero lo que sí está claro es que hace falta un dador de vida para el origen de esa vida a partir de la no vida, ¿no? Bueno, este es el problema que se plantea en el 1859. Y esto está en conflicto con el libro del Génesis, por visto por los católicos no demasiado. Si cogemos la edición de Nácar y Colunga, que nos cuenta por la veracidad, certeza y demás, la verdad en materia científica de la Biblia, pues las notas de pie de página en el prólogo ya nos lo aclaran. Bueno, hay mayor problema. Los padres no estaban inspirados en materia científica, era otra cosa la que tenían que hacer. La misión de los autores inspirados no era enseñar las ciencias humanas, que tratan de la íntima y los fenómenos naturales. No es eso lo que les toca a ellos. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el que quiera entender el libro del Génesis literalmente, claro. Porque, claro, si nuestra especie viene de lo anterior, pues Adán y Eva no han existido. Y si Adán y Eva no han existido, no han cometido el pecado original. Y si Adán y Eva no han cometido el pecado original, pues no hace falta que Dios Padre se encarne en el Hijo para que venga a sufrir martirio en la cruz para redimirnos del pecado original con su sacrificio. Porque no hemos cometido el pecado original, porque Adán y Eva no han podido existir, porque hay otra especie anterior y por tanto no sabríamos dónde está. Esto sí se interpreta literalmente, claro. Y este es el problema de la interpretación literal. No se discute la existencia de Dios por parte de Darwin, lo necesita. El problema que se plantea es la innecesariedad, en todo caso, del cristianismo, no de Dios. Dios necesitamos que exista para dar vida a la no vida. Pero claro, todo esto en la España de la época, pues es muy complicado, porque están republicanos, tenemos un siglo XIX de locura, tenemos una influencia de un pensador, bueno, intrascendente, pero que nos da una especie de religión sin Dios o algo así, que es Krause. Para los krausistas, el ideal de la humanidad, que es una traducción de Krause, aunque parezca que el autor es el soriano San del Río, y sobre todo nos encontramos con un problemón, la libertad de cátedra. Ya ha habido un problema de libertad de cátedra antes, en 1865, que ha acabado la noche de San Daniel, con 14 muertos en el entorno de la Puerta del Sol, porque han querido echar a un catedrático, que recordad que era Castelar, el rector no lo ha dejado, total, que allí hay una matanza. Esto va a hacer que caiga Narváez, entonces era la primera vez que los estudiantes en revuelta han conseguido derrocar a un dirigente. Bueno, pues ya lo dijo Shlomo Ben-Ami, como una dictadura, como un gobierno flaquee, se pierde. Y en 1968, pues echan a la propia reina de España, ¿no? Pero básicamente ahí está la primera cuestión universitaria, que afecta a la caída de Isabel II. Bueno, pues cae también la República, como sabéis, porque acaba con problemas cantonales y demás, y al instaurarse de nuevo la monarquía en 1875, finales de 74, principios de 75, Augusto González de Linares quiere seguir explicando la ciencia que quería explicar durante el sexenio revolucionario en Santiago de Compostela, por ejemplo, darwinismo. Y hay un decreto del ministro de Fomento, Instrucción Pública, era una dirección general dentro de Fomento, que dice que de ninguna de las maneras, en todos los centros educativos no se puede explicar nada que sea contrario al dogma católico, porque todo lo que sea lo contrario al dogma católico extravía el espíritu dócil de las juventudes y las lleva a funestos errores sociales. Entonces, claro, esto hace que Augusto González de Linares diga que de ninguna de las maneras, ni total ni parcialmente, va a cumplimentar la orden que llega del ministro. Laureano Calderón se le adhiere y dice que se niega en absoluto a cumplirlo en todo o en parte. No es Ginés de los Ríos, no es Nicolás Salmerón, no es Gumersindo de Azcárate, los grandes padres de todo este mundo, de la institución libre de enseñanza, los que se ponen en huelga o se rebelan, sino dos jóvenes, más jóvenes que ellos, que podríamos considerar de la siguiente generación, discípulos de ellos, los dos de ciencias, claro. Entonces, lo que va a hacer el gobierno es echarlos a los dos, los expulsa a los dos, y se les van a adherir, por los que he dicho, Gumersindo de Azcárate, etc. Como los echan de sus cátedras, después de unos pequeños confinamientos de unos meses, los liberan y se van todos en el verano de 1875 a reunirse en Valle de Caguerniga, en la casa de Augusto González de Linares, que pues llevamos ya 2 veranos y el año que viene dedicaremos el tercero a conmemorar estos hechos allí, en el Valle de Caguerniga. Esta es una placa que se puso en 1982 para recordar esa reunión que va a dar lugar a la creación de una institución libre de enseñanza. Echados de sus cátedras, de la universidad, la única que existe, las universidades públicas, deciden crear una institución privada, una universidad privada al margen del Estado y contra el Estado.
con un problema: el Estado no te va a reconocer los títulos. Casi todos los liberales de la época, hay aristócratas, hay banqueros, hay de todo tipo, pero de espíritu liberal, van a pagar unas cantidades a modo de acciones para que se cree. Pero ¿qué pasa un poquito después? En el turno de partidos que está concebido con la restauración monárquica, pues entran los liberales. Y los liberales ya son más próximos a estos y los perdonan a todos. Y como los perdonan a todos, pues ya no es necesario. Volvemos a las cátedras, ya no necesitamos montar una universidad privada que no puede dar títulos, no vamos a tener alumnos porque nadie se va a matricular en una universidad cuyos títulos no sirven. Y entonces son todos reincorporados a sus cátedras. Entonces han visto que al margen del Estado no vamos a conseguir reformar el sistema educativo, cultural. Entonces dicen, ¿y por qué no lo hacemos infiltrándonos en el sistema? Ahora que mandan los liberales, que son más o menos los nuestros, vamos a crear instituciones que nadie sabe que se van a crear, preparando previamente a las personas que vayan a ocupar los puestos directivos en esas instituciones. Conseguimos becas para que Manuel Bartolomé Cosío, discípulo también predilecto de Ginés de los Ríos y en la Institución Libre de Enseñanza, salga becado al extranjero a aprender. Y luego sacamos una plaza de director del Museo Pedagógico Nacional, que inicialmente se llamaba Museo de Instrucción Primaria. Cuando pongamos en las bases de la oposición, que se supone que hay que sacarlo a concurso, qué características, qué méritos tiene que tener a quien elijamos director, pues son los que tiene Manuel Bartolomé Cosío. Cuando saquemos la plaza, pues solo se va a presentar él, porque el resto del mundo no sabe que esto va a salir, y ya tenemos la reforma de la instrucción primaria en manos de una persona del entorno de la Institución Libre de Enseñanza. Tenemos a Augusto González de Linares, que entre que está mal de la garganta y que no le gusta dar clase, pues se ha reincorporado no a la cátedra de Santiago de Compostela, que está muy lejos de Madrid, sino a una cátedra en Valladolid, que está además muy cerca de Santander. Depende, el distrito, llamémoslo universitario, de Santander dependería, porque él es cántabro, del de Valladolid. Y entonces, pues para Augusto González de Linares, al que también han enviado a hacer méritos a laboratorios de oceanografía, institutos, bueno, acuarios y demás, de Europa, Nápoles, Roscova, distintos sitios, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear una nueva institución, la Estación de Biología Marina, que vamos a poner en Santander, dependiendo más o menos de la Universidad de Valladolid, es decir, algo público, y cuando saquemos la convocatoria de qué características tiene que tener el director de ese centro, pues tiene que ser catedrático numerario de la sección de Ciencias Naturales. Augusto. De mérito preferente, el mejor y mayor número de trabajos y servicios prestados, González. Segundo mérito, de Linares. Y entonces ya está. Cuando salga a la plaza, pues ningún problema. El único que cumple todos esos requisitos es Augusto González de Linares. He puesto dos ejemplos de cómo no se puede reformar desde fuera del régimen, fuera del sistema, algo porque no tienes el poder, pero lo puedes hacer desde dentro. Y esto es lo que nos da la clave ya de las dos generaciones. La generación del 76, esa generación, Institución Libre de Enseñanza, de la que no se suele hablar, esa generación que surge en esa casa de Augusto González de Linares, pero como los estatutos se firman ya en Madrid en 1876, pues podemos llamar la generación de 1876, que quieren reformar el sistema, pero desde fuera del sistema. Así es imposible. La generación del 98 va a estar formada más bien por estas personas. Van a tener poder desde dentro del sistema para reformar el sistema. En cualquier caso, todavía no pueden influir demasiado. Por eso las hemos llamado las generaciones de mentores. Ahora, nosotros ya en el poder sí podemos elegir mucho mejor a la siguiente generación, que será la del 14, que esos sí van a salir ya, no en masa, pero con un número apreciable al extranjero, se van a formar en el extranjero y va a ser una primera generación de tutelados que van a ser los elegidos para que ya el cambio sí sea importante. Y ya después, con la generación del 98 todavía activa y la generación del 14 en el poder, ya la generación del 27, que podríamos llamar, como luego diré, del 31, ya sí puede acomodar el cambio. Bueno, a esa generación del 98 en realidad pertenecerían dos científicos, por ejemplo, Ramón y Cajal, que es accionista de la Institución Libre de Enseñanza, por ejemplo, ya sabemos que es masón, etcétera, pero que ha hecho ciencia en España y ha conquistado las voluntades y el reconocimiento internacional. Y Leonardo Torres Quevedo, que no consta que fuese masón, ni desde luego que fuese accionista de la Institución Libre de Enseñanza, pero que también está demostrando que es una figura de talla mundial y así está reconocido al acabar el siglo XIX. Pero también tenemos a nuestro Blas Cabrera. Y en este marco, nuestro Blas Cabrera ha estado estudiando.
ha venido desde Santa Cruz de Tenerife, que es donde su padre, entre Santa Cruz y La Laguna, es notario y gran maestre también de la logia de Santa Cruz, y se ha venido a estudiar a Madrid. Y esas son sus notas, no son muy buenas, algún sobresaliente, pero la mayor parte pues aprobados, incluso algún suspenso, por ejemplo, en química. Pues esta generación del 98 en realidad va a ser testigo de algo muy importante. Por fin tocamos el fondo. Hemos perdido la guerra contra Estados Unidos, ya no podemos bajar más, ya no podemos perder más cosas. Bueno, en el siglo XXI estamos demostrando que todavía podemos bajar más, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Entonces, en este siglo XIX, pues ya tocamos fondo. Ya se nos ha acabado el imperio, y entonces, ¿qué nos toca? Resurgir. Le ha tocado perder la guerra a los liberales. Da igual quién estuviese en el gobierno, que se hemos perdido igual. Están descatalogando documentación en el Congreso de Estados Unidos y ya se va a conocer un poquito más de cuáles eran las relaciones del gobierno de España en esa época con Estados Unidos. Pero en cualquier caso le toca entrar al gobierno conservador. Y el gobierno conservador tiene algo clarísimo. Tiene que crearse un ministerio de instrucción pública, porque claro, si somos el país de la poesía, el teatro, mientras el resto de los países, como ha demostrado Estados Unidos, es de la ciencia y la tecnología, no tenemos nada que hacer. Y en 6 meses, García Lix va a darle, sobre el papel, claro, la vuelta a todo el sistema, desde infantil, que diríamos hoy, primaria, secundaria, hasta el Consejo de Instrucción Pública. Y en lo que nos interesa, la sección de Ciencias Físicas o la sección de Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias, pues hay que darle una vuelta. Y hay que crear pues, cátedras de análisis químico y de mecánica química, que esa ya sí es una química propia de finales del siglo XIX. Y en el caso de física, pues hay que crear 3 asignaturas, que Blas Cabrera no ha estudiado, porque ha estudiado más o menos una física de bachillerato, aunque le llamemos la física de bachillerato de hoy, ampliación de física. Que hay que crear acústica y óptica, termología y electricidad y magnetismo. Bueno, España está en auténtica regeneración. Como existe Cajal desde el Ministerio del Interior, entonces se llamaba de Estado, pues de Gobernación, perdón, van a crear un laboratorio de investigaciones biológicas. Desde el de Fomento, tampoco instrucción pública, otro laboratorio para Torres Quevedo. Pero hacen falta jóvenes que salgan fuera. Y se van a crear, vuelven a ser ahora los liberales, unas becas en el extranjero. Va a intentarse que empiecen a salir ya institucionalmente, no porque yo tenga un discípulo que quiero promocionar, busco becas para que salga, no, publicado en abierto, en el boletín oficial, que entonces se llamaba Gaceta de Madrid, para que se presente en principio quien quiera. Y en este marco, nuestro Blas Cabrera ha terminado la tesis. Y descubrimos en los archivos de la Complutense cómo va a ser uno de los elegidos. Entonces escribe el decano, de acuerdo con la ley que acabamos de ver, hay que crear cátedras de acústica y óptica, de termología y de electricidad y magnetismo. Hay que crear 2. Y queremos crear la de termología y de electricidad y magnetismo. Y tenemos 2 jovencitos. Tenemos a Manuel Tomás Gil, o para él que sea de termología, es lo que piensan en ese momento, y Blas Cabrera para que ocupe la de electricidad y magnetismo. Bueno, investigando los archivos pues descubrimos cómo funcionan las cosas. Es decir, ya están intentando promocionar a estos 2. En ese marco se va a crear la Sociedad Española de Física y Química, y Blas Cabrera va a ser uno de los jovencitos que va a estar ahí. ¿Y qué está haciendo Blas Cabrera? Pues publica algunos articulitos, pues bueno, pues lo que puede publicar, ¿no? Variación diurna de la componente horizontal del viento, que es el tema de su tesis doctoral, o algunas consideraciones sobre ionización de los electrolitos, porque tampoco es que sea una física o una química física de mucho nivel, ¿no? El estado actual de la ley de Maxwell. Bueno, pues claro, ya se está preparando para eso, ¿no? Y Manuel Tomás Gil, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, pues la tesis que ha hecho en realidad es un refrito sobre historia de la astronomía en la antigüedad. Es decir, que como trabajo original para una tesis no es, ¿no? Y si publica algo es con Blas Cabrera, sobre la indeterminación de las constantes de un dilatómetro, bueno, un aparato cotidiano, ¿no? Es decir, que tenemos a un Blas Cabrera que sí está haciendo alguna cosa, bueno, y tenemos a un Manuel Tomás Gil que desde luego es como apuesta, no parece que vaya a funcionar. De modo que la cátedra que sacan, la única que se va a sacar de momento, va a ser la de Blas Cabrera. Y efectivamente, compite con otros, pero la saca Blas Cabrera en 1905 con 26 años. ¿Va a producirse una renovación en la química, que es el otro mundo? Ya decimos que Blas Cabrera es el padre de todo. Pues en realidad no, porque los catedráticos que existían antes, aunque ahora le quieras poner otros nombres a las asignaturas, pues son los que había en el siglo XIX. Y o te los cargas, que no está bien visto el asesinato, o esperas a que se jubilen. Y es que eran jovencitos, entonces no hay que esperar mucho. Así que la renovación en la química todavía no se va a dar. Bueno, pues esta es la generación del 14. La generación del 14 no está solo Blas Cabrera.
Ortega y Gasset, muy bien apadrinado, pues va a Alemania en 1902, se pelea con Unamuno en 1904 y llega a España en unas buenas circunstancias y se va a convertir pues, en un referente. Ahora vamos a ver de qué manera sale y de qué manera vuelve, ¿no? Y entonces pues va a ser, digamos, el quicio generacional. La generación del 14 la va a conceptualizar de alguna manera Ortega. Y en ese congreso, en 1908, de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, en el que no participa Ortega, pero desde Madrid filosofa, reflexiona o pontifica, ¿no? Se está hablando de europeización, muy bien, pues no hay ninguna palabra más fecunda y respetable que esa. Si queremos tener cosechas europeas, hay que procurarse simientes y gérmenes europeos. Bueno, pues esa institución libre de enseñanza que no se ha podido crear como institución privada al margen del Estado, con un gobierno liberal antes de cesar, porque en el turno de partidos van a cesar en enero del año 1907, pues en diciembre de 1906, Ginés de los Ríos, influyendo desde fuera del ministerio en el ministerio, va a conseguir que se lleve a la propuesta de presupuestos y se aprueben los presupuestos para 1907 una partida, que es lo importante, que eso está en los presupuestos, una partida para crear una universidad, pero ahora pública, que vamos a ver qué características tiene y que se va a llamar Junta para Ampliación de Estudios. Pues las características, y el decreto ya es de enero del año 1907, pero porque se ha aprobado los presupuestos de 1906 para 1907, se crea en el Ministerio de Instrucción Pública esta institución. ¿Qué funciones tienen? El servicio de ampliación de estudios dentro y fuera de España. Pero vamos a ver, ¿no hacen eso las universidades? ¿No amplían estudios más allá de los grados las universidades? ¿No se supone que hacen doctorados? No. La ampliación dentro y fuera de España va a ser la Junta para Ampliación de Estudios. ¿Y esto cómo le sienta a las universidades? Pues o ninguna se lo ha leído o debiera sentarle muy mal. Seguimos. El fomento de los trabajos de investigación científica. Pero vamos a ver, ¿esto no lo hacen las universidades? ¿No? Esto lo va a hacer la Junta para Ampliación de Estudios. Seguimos. La protección de las instituciones educativas en la enseñanza secundaria, bachillerato, y la superior, las universidades. Es decir, que la Junta para Ampliación de Estudios está por encima de todas las universidades y la tiene que proteger. Pero seguimos. Vamos a mandar estudiantes al extranjero. Fenomenal, con becas. Y aquellos a los que la Junta para Ampliación de Estudios les dé el certificado de suficiencia a la vuelta, pero los que salen los decide la Junta para Ampliación de Estudios, les vamos a dar un certificado que les da derecho a ocupar las plazas de profesor titular, de auxiliares numerarios, paso previo para luego ser catedráticos, en las universidades, en la primera vacante que ocurra, simplemente si lo solicitan. Y los claustros de las universidades lo único que tienen que hacer es informar. Oye, oírlos, lo que opinen, pero nos da igual, porque tienen derecho los que vuelvan con el certificado de la Junta para Ampliación de Estudios a ocupar sin oposición y que sin que se pueda presentar nadie de fuera de la Junta para Ampliación de Estudios esas plazas de profesor numerario, auxiliar en este caso, el equivalente a profesor titular. Bueno, pues así sale Enrique Moles, así sale Julián Besteiro, así salen Julio Palacio, bueno, una serie de ellos, ¿no? Bueno, en este marco empiezan a salir los primeros becados. Y en este marco a Blas Cabrera en 1909 lo han elegido académico de ciencias y se convierte en la figura de referencia, porque con muy poquitos años pues va a ser cuando a las academias se llegaba más o menos, cuando uno estaba ya muy avanzado, próximo a la jubilación. No, Blas Cabrera, muy jovencito, miembro ya de la Academia de Ciencias. ¿Y qué químicos tenemos? Pues tenemos a uno que ya va a ser, estas son palabras también del profesor González de Posada, químico, porque hasta ese momento lo importante es ser químico de farmacia, y Ángel del Campo es químico de ciencias, y que ya está publicando estos artículos, que ha salido al extranjero becado, y que incluso publica en alemán algunas notas. Entonces, pues ya tenemos a alguien así en el mundo de la química. Y que además, ¿qué sucede? Pues que a la vuelta tiene el certificado de la vuelta de la pensión de la Junta para Ampliación de Estudios, tiene el certificado de estudios y solicita una plaza de auxiliar numerario sin oposición, montando un escándalo, claro, porque no sabían lo que estaba puesto en la Gaceta de Madrid, en el decreto de creación, los claustros universitarios que no se lo habían mirado. Inicialmente se niegan a que eso suceda, pero es que los claustros no se pueden negar, pueden opinar, pero tiene derecho, de acuerdo con lo que dice el Boletín Oficial del Estado, a ingresar como auxiliar numerario sin oposición. Cae el gobierno del turno conservador, llegan los liberales otra vez, y entonces le van a dar a la Junta para Ampliación de Estudios mucho más poder. Se va a crear para las letras un centro de estudios históricos, porque si tenemos que proteger, si tenemos que investigar y tenemos que ampliar estudios, será por encima de las universidades
cuando existan esos centros por encima de las universidades. Y los conservadores no han creado esos centros que en 1907 se ha dicho que hay que crear. Y los van a crear los liberales otra vez. Bueno, ¿qué tiene que resolver el Centro de Estudios Históricos con todos esos departamentos de filosofía, metodología histórica, historia del arte, arqueología, todo eso? Pues un problemita ni más ni menos, que es España. El ser de España desde todas esas visiones. Simplificando y a modo de ejemplo, pues Américo Castro dice que España es la síntesis de esa armonía feliz entre las tres culturas que han vivido en paz durante 8 siglos, cristianos, musulmanes y judíos. Y como han vivido así, España es la síntesis de todo eso. Y Claudio Sánchez Albonón le dice, mira, Américo, ¿de qué lindo te has caído? Las identidades se construyen a partir de buscar lo que nos separa. Si buscamos lo que nos une, no nos peleamos y no tenemos una identidad nueva. ¿Qué es lo que nos separa? Vamos a buscar lo que nos separa para crear identidades. Así que esto no tiene sentido. Bueno, esa polémica va a seguir en el exilio de los dos. Y esa va a ser la problemática del Centro de Estudios Históricos. Se va a crear un Centro Nacional de Ciencias Físicas Naturales. Cajal, presidente de la Junta, para presidirlo, y claro, Blas Cabrera como secretario por parte de las generaciones juveniles, ¿no? Bueno, se va a integrar el laboratorio de Cajal, se va a integrar el Museo de Ciencias Naturales, se van a integrar otras instituciones, el Jardín Botánico, y sobre todo se va a crear el Laboratorio de Investigaciones Físicas para Blas Cabrera, para que pueda acoger Blas Cabrera a esos jóvenes que tienen que investigar y ampliar estudios fuera y dentro de España en física y química. Y eso es lo que va a presidir, va a dirigir Blas Cabrera desde 1910, también para la matemática. Bueno, pues el primero que va a acceder a una nueva cátedra por jubilación de uno de esos viejitos, que ya por fin se jubila, porque desde 1900 estaba en el boletín que había que innovar, pues va a ser Ángel del Campo, con lo cual ya tenemos para la física a Blas Cabrera y para la química, pero trabajando como colaborador subalterno de Blas Cabrera en el Laboratorio de Investigaciones Físicas, a Ángel del Campo desde 1915. Pero habíamos visto que en física hacían falta de 3 cátedras 2, y veíamos que la apuesta de Tomás Gil no funcionaba. Pero Blas Cabrera va a tener un primer discípulo, un primer doctorando, que va a ser Julio Palacios, premio extraordinario de física y de matemáticas, doble titular, etc. Y en 1913-14 ya es doctor. Bueno, pues eso se va a hacer. De las 3, pues la segunda va a ser la de termodinámica, que también ha quedado vacante por otro viejito que ya se ha jubilado, y va a sacar la cátedra con 25 años Julio Palacios como apuesta de esa generación del 98 y de Blas Cabrera, ya generación del 14, para que sea representante de esa generación siguiente, la del 27. Y mientras, pues se va becado fuera, que no se había becado antes de venir, porque para eso no hacía falta, no necesitaba la beca para entrar como auxiliar, porque entra directamente como catedrático. Bueno, Enrique Moles también ha estado becado fuera, es auxiliar de farmacia y Blas Cabrera lo acoge en el Laboratorio de Investigaciones Físicas, con lo cual la física, la química física, todo va a estar bajo el paraguas de Blas Cabrera. Por supuesto, se va a crear una residencia de estudiantes y en esa residencia de estudiantes se van a crear, lo importante, laboratorios de química sobre todo, con personalidades que os sonarán: Juan Negrín, Antonio Madina Beitia, Luis Calandre, Pío del Río Ortega, etc. Química o, bueno, a caballo con biología. Pío del Río Ortega porque se pelea con Cajal y hay que acogerlo en algún sitio. Entonces, pues acaba con un laboratorio en la residencia de estudiantes. Y aquí ya sí se va constituyendo en estos laboratorios esa generación del 14. La fisiología, pues para Negrín, que lo hemos traído de Alemania. La química biológica, para Madina Beitia, que es hijo de Juan Madina Beitia, el médico de todos los de la Institución Libre de Enseñanza, y que muy jovencito ha sacado una cátedra en el año 14 en Granada, y claro, en Granada ¿qué pintan? ¿Montar una botica? No, pues lo trayéndolo a la Junta para Ampliación de Estudios, sin oposición, para que con el sueldo de catedrático esté en un laboratorio de la Junta para Ampliación de Estudios. Bueno, ya estáis viendo que hay muchos que se están cabreando por el camino, porque hay muchos que no están teniendo acceso a muchas cátedras que se están ocupando por personas que los mentores están eligiendo. Bueno, se va a crear otra institución novedosa, el Instituto Escuela, para la reforma del bachillerato, a modo de experimento. Entonces hay 2 formas de coger a los mejores profesores de bachillerato. Hacemos un examen entre todos los profesores de bachillerato de toda España para ver quiénes son los mejores para un centro piloto que nos sirva para reformar todos los demás. O lo hacemos al modo de los mentores y los tutelados. Institución Libre de Enseñanza, Junta para Ampliación de Estudios. Ellos mismos eligen a los que creen, jovencitos, que pueden reformar el bachillerato. Pues ya está, es la segunda opción la que van a elegir. Como os podéis imaginar, hay unas cuantas decenas o centenares de profesores de instituto a los que no les dejan optar a estas plazas.
Con lo cual, lo mismo, hasta se enfada. Bueno, pero en el laboratorio lo que sí está claro es que las elecciones que está haciendo Blas Cabrera, Ángel del Campo, Enrique Moles, pues van funcionando y empieza a haber una serie de hitos ya de talla internacional. A las órdenes de Ángel del Campo, digamos, química física, espectroscopía, pues su discípulo Miguel Catalán va a conseguir pues, desarrollar ideas de su maestro y va a descubrir los multipletes en el Imperial College en Londres. A modo de inciso, Miguel Catalán está casado con la hija con Jimena Menéndez Pidal, la hija de Ramón Menéndez Pidal y María Goyri. Es decir, que digamos, los círculos son muy cerrados todos, por supuesto. Y Arturo Duperier pues, va a leer la tesis con Blas Cabrera y van a ir publicando una serie de artículos que van a llevar a la consagración internacional de ambos, sobre todo del maestro y también como consecuencia del discípulo, ¿no? Es decir, se va convergiendo con Europa. Blas Cabrera y otros lo van publicando en alemán, sobre todo en francés, y se va construyendo la primera generación tutelada. Ahora sí. Estos jóvenes que han ido saliendo van accediendo a cátedras. Después de que Blas Cabrera y Palacios entren, pues ya conseguimos un tercer jovencito, pues más o menos de la edad de ellos, ¿no? Que es Manuel Martínez Risco, que va a venir a Madrid a esa tercera cátedra. Aunque la ley decía que solo 2 de las 3, bueno, eso lo podemos arreglar y ya traemos a Manuel Martínez Risco también. Bueno, pues se van creando cátedras y esto va funcionando. Incluso las mujeres van empezando a tener cierta presencia, porque no solo se va a crear una institución como la residencia de estudiantes, sino también la residencia de señoritas, se llamaba así, perdón, pero es que se llamaba así, residencia de señoritas. Y María de Maeztu, discípula es la hermana de Ramiro de Maeztu, sí, su hermano mayor y modelo, pero es discípula de Ortega y Gasset, ¿no? Y en ese año 26, apadrinado o amadrinado por la mujer del rey y la duquesa de Alba, pues se va a crear el Liceo, un club femenino que también va a estar de alguna manera dirigido por María de Maeztu. Y en este momento, pues ya empieza a haber doctoras. Por primera vez en 1926 va a haber doctoras. La primera doctora en físicas, dirigida la tesis en el Laboratorio de Investigaciones Físicas por Julio Palacio, Felisa Martín Bravo. Y la primera doctora en matemáticas, Carmen Martínez Sancho. Y hasta van a suceder cosas interesantísimas, como que en 1926 se estrena La Malcasada. Un torero mexicano viene a España bueno, en esa época y posteriores, ahora no se puede decir esto, pues a dar el braguetazo con una aristócrata que va a ser la Malcasada, por supuesto. Y ese aristócrata pues está por ahí, pero sobre todo el torero va relacionándose con mucha gente. Y esta es una película, como os digo, de 1926. Pueden ser escritores, pueden ser políticos, pueden ser pues ingenieros y científicos, como estáis viendo ahí. El primero que se destaca, representante de la generación científica del 98, Leonardo Torres Quevedo. Y tenemos pues a Leonardo Torres Quevedo como actor de cine. Era un hombre muy serio, pero aquí está relajado y lo vemos pues hasta como medio sonriente, ¿no? Pero pues tenemos a su lado, ya lo habéis visto, a Blas Cabrera. Si vemos el monumento, pues ya vemos que Blas Cabrera, como inteligente mucho, como guapo no especialmente, pero oye, los guapos también tienen mucho éxito, los feos también tienen derecho a estar en el cine, ¿no? Pues Blas está en el cine, no es guapo ni falta que hace. Probablemente no lo habéis visto nunca en realidad, en movimiento, pues por primera vez probablemente ya todos conocéis más de cerca a nuestro queridísimo Blas Cabrera. Por supuesto, el actor que hace de torero, muy guapo y un personaje... Pues esta es la generación del 14, que hasta acompañada por la del 98 pueden ser actores de cine. Sí, se han consagrado y tienen esa presencia hasta en las artes cinematográficas de la Edad de Plata. Bueno, pues ya tenemos a 2 generaciones que pueden dar, digamos, vida a la tercera. Generación del 27 la han llamado. Bueno, supongo que como reformamos todo, la generación del 27 tiene un problema, es que quien gobierna en España en el 27 es Primo de Rivera. Y claro, se dice, pues eso es en honor, por una reunión que hay en el año 27, bueno, como esto se reforma mucho, yo creo que pronto van a querer llamarla la generación del 31, porque en el 31 hay república y en el 27 hay dictadura. Y esto pues no le gusta muchas veces a la gente, que recordemos una generación en dictadura. Pero es verdad que desde la perspectiva de los colaboradores de Blas Cabrera pues tiene cierto sentido. Y en 1927 pues van a pasar cosas, y antes en 1926 han pasado. Por ejemplo, se va a crear el Instituto Nacional de Física y Química, porque la Fundación Rockefeller ha venido a España y ha visto lo que está haciendo Blas Cabrera. Inicialmente querían crear pues, algo de medicina, para temas palúdicos, epidemias y demás, pero ven lo que está haciendo con muy poquitos medios Blas Cabrera y sus colaboradores y cambian totalmente de
¿a qué le van a dedicar los dineros? Y lo van a dedicar a ciencia, a ciencias físicas y químicas, ¿no? Estáis viendo documentación original y a quien le encargan esto es a Blas Cabrera y Ángel del Campo. Claro, si va a ser Instituto Nacional de Física y Química, la física es Blas Cabrera y la química es Ángel del Campo. ¿Quiénes son los vocales que tienen que poner en marcha esto? Pues Blas Cabrera y Ángel del Campo. Y esta generación del 27, que van a dar origen los de la generación del 14, no es la del folclore que todos conocéis, Buñuel, Dalí, Lorca. No. Lo que se hacía en la residencia de estudiantes era ciencia, sobre todo. Y luego en extensión de la cultura, pues podría haber teatro, podría haber cine, pero eso era extensión cultural, no era lo nuclear que se hacía ahí. Y efectivamente, en ese 27 tiene su sentido, pues Julio Palacios es comisionado, pues por ejemplo, para la Ciudad Universitaria de Madrid. Y es comisionado para que busque información para construir el Instituto Nacional de Física y Química. También Enrique Moles va a salir becado para que vaya por el mundo encontrando modelos de laboratorio de investigaciones físicas convertido en Instituto Nacional de Física y Química. Es decir, que la generación del 27 tiene su sentido. Y además, pues va a empezar a haber ya más doctores, hasta en químicas. 1921, las 3 primeras doctoras en químicas. Sí, todo esto va funcionando, pero sigue siendo dictadura de Primo de Rivera todavía. ¿Y qué va a pasar en ese año 27, 28 y 29? Pues que los dos discípulos, manos derecha e izquierda, de Blas Cabrera, porque Ángel del Campo se va a retirar, pues van a ser sucesivamente un físico, presidente de la Sociedad Española de Física y Química, que convierte en real a la Sociedad Española, porque transcurridos 25 años, Julio Palacios, como presidente, solicita que le den el título de real, y cuando se acaba el mandato de Julio Palacios, entra como presidente Enrique Moles. Luego le quitarán en el 31 el título de real, pero tenemos a esa generación del 27 presidiendo sucesivamente la Sociedad Española de Física y Química. Consigue en el año 27 precisamente Enrique Moles la cátedra, con lo cual ya tiene poder académico, puede dirigir tesis ya desde la Facultad de Ciencias, porque él era solo auxiliar en farmacia. Y Julio Palacios consigue una cátedra Cajal, es decir, traer profesores extranjeros para crear escuela en España. Pues tiene su sentido, efectivamente, la generación del 27, mano derecha e izquierda de Julio Palacios, de Blas Cabrera. Y nuestro Blas Cabrera, ni más ni menos que rector en el año 30 de la Universidad Central. Y además consagrado internacionalmente desde el año 28, se integra en los consejos Solvay. Con lo cual ya tenemos toda la estructura, claro que sí. Tenemos esa nueva generación del 27 que ha sido tutelada por la generación del 14 y del 20 y del 14, y del 98 y del 14, y que van ocupando ya en todos los ámbitos cátedras. Esa generación del 27 que Miguel Catalán, en época republicana, accede a la cátedra. Arturo Duperier accede a la cátedra. El hijo de Ignacio Bolívar accede a la cátedra. Ya tenemos esa generación tutelada preparada. ¿Qué va a cambiarse pronto? Ya veremos cuando conmemoremos la generación del 27 dentro de 2 años por la generación del 31, generación ya propiamente republicana. Porque si algo se entiende es que la República, viendo la cantidad de catedráticos que tenéis ahí, la mayor parte, bueno, unos cuantos de universidad, pero también de Escuela Central de Magisterio, pues va a ser una república inicialmente al menos de muchos intelectuales. Ortega entregado a la tarea, con la agrupación al servicio de la República, etc. Y además, unos intelectuales que, pues sea que se les había olvidado que se debían a la sociedad, o que en esta nueva época entienden que tienen que ir a la sociedad, pues van a crear misiones pedagógicas. Por primera vez, esta institución libre de enseñanza, encarnada en Junta para Ampliación de Estudios, va a llevar algo de cultura a pueblos, cine, arte, etc. Por fin se va a inaugurar en la República el Instituto Nacional de Física y Química, que se había creado sobre el papel y dotado en 1926 en la dictadura. Y en el acto de creación, de inauguración, en febrero del año 36, tenemos un documento magnífico. Fernando de los Ríos, ministro de Instrucción Pública, firmando lo que haya sucedido. ¿Y qué ha sucedido? Pues en la columna de la derecha tenemos lo que queda de la generación del 98 y un poquito al final de la del 76. Leonardo Torres Quevedo, Joaquín María Castellarnau, José Casares Gil, Ignacio Bolívar y uno de los Torroja, certificando que los maestros extranjeros, Pierre Weiss, Constater, Sommerfeld y demás, ¿de quién? De Blas Cabrera, de Enrique Moles, de Julio Palacios, han dado paso, le han dado el relevo a esa generación del 14, junto con la del 27, para ya sí acomodar el cambio en la República. Esos 5 firmantes de la derecha, que los tenéis ahí, dan
pase. Sois ahora vosotros los líderes, el quicio generacional de la convergencia europea, generación del 14, generación del 27. Y en ese marco, pues ya Blas Cabrera está más que consagradísimo como el representante internacional de toda la ciencia española, porque en el 34 ha fallecido Cajal, ya estaba jubilado desde 1922, y Torres Quevedo lleva desde el año 30, 31, 32, pues siendo presidente de muchas cosas, pero ya con demencia senil, que le ha pasado también el testigo a Blas Cabrera. Es decir, Blas Cabrera, en esos años 30, es la figura de referencia por herencia de todos los demás. ¿Sí? Y allí va a ser rector de la Universidad Internacional de Verano también. Es decir, no solo durante el curso va a ser Blas Cabrera el líder de todos, sino durante los veranos, cuando científicos extranjeros vienen también, porque Europa también está de vacaciones, y en España ni en vacaciones se descansa de hacer cultura y hacer ciencia en la península de la Magdalena. Así lo dice la prensa. Por las amplias aulas de la Magdalena desfilan premios Nobel y demás. Por ejemplo, se prepara el Congreso Internacional de Química Pura y Aplicada. Estaba previsto en San Petersburgo en 1915. Primera Guerra Mundial, imposible. Pero acaba la Guerra Mundial, los alemanes no se les deja participar en nada, los rusos después de la Revolución tampoco, y hasta 1900 mucho avanzado, pues no hay país que pueda organizar nada de esto, pero España ha sido neutral. Y Enrique Moles, durante la dictadura de Primo de Rivera, propone a España con el apoyo del gobierno de Primo de Rivera. Bueno, esto va a llevar a muchos problemas, pero el gobierno republicano del año 32 lo asume, cambia en diciembre del 33, como sabéis, el gobierno, ahora es, digamos, el gobierno republicano de derechas, más la CEDA, asumen también el Congreso, pagar a tantísima gente, 1.200 congresistas, más de 10 premios Nobel, eso cuesta mucho dinero, pues el gobierno republicano, pero de bienio ya radical cedista, digamos, de derechas, pues apadrinan el Congreso. Y ya estamos, ahora ya sí, culminando el proceso de convergencia. Ahora, durante el periodo republicano, ya sí podemos sacar muchas cátedras que ya no son a cuentagotas. Ahora ya sí estamos en el poder, ahora ya se han jubilado todos los que se tenían que jubilar, y ahora podemos sacar las cátedras para nuestros discípulos del Laboratorio de Investigaciones Físicas que se han formado en el extranjero y que han vuelto, o que primero se han formado aquí y han ido al extranjero y han vuelto, las combinaciones que sean. Pero todas las cátedras que se van a convocar en todas las universidades españolas van a estar presididas por Blas Cabrera, por Enrique Moles, etc., y van a ser ocupadas por discípulos de los nuestros, que diríamos así: Fernando González Núñez, Miguel Crespí, Arturo Duperier, Miguel Catalán, y la siguiente: Luis Bru, Augusto Pérez Vitoria, Salvador Velayo, Lucas Rodríguez Pire, etc. ¿Alguna chica va a conseguir alguna cátedra? No. Se van a quedar simplemente como auxiliares, profesoras, digamos, titulares, todo lo más, o becarias. Es decir, hemos llegado a que por fin esa idea de que jóvenes europeizados estén al frente de las cátedras universitarias para renovar la enseñanza y la investigación en España se ha logrado. Pero estalla y llega el 18 de julio. ¿Dónde está el 18 de julio? El 18 de julio científico solo está en un sitio. Solo hay ciencia en un sitio, en la península de la Magdalena, con Blas Cabrera como rector. El resto de España está de vacaciones. Están todas las universidades de vacaciones. La universidad va a seguir funcionando durante el verano, pero el problema que va a tener nuestro Blas Cabrera no es el problema con los nacionales están muy lejos. El problema que tiene Blas Cabrera es que la península de Magdalena es territorio internacional, se supone que está protegido, y que toda esa colección de burgueses que tiene comida, etcétera, y que no van esos jovencitos estudiantes al frente, están siendo mantenidos por toda una Cantabria, diríamos hoy, de obreros, trabajadores, jardineros, limpiadoras y demás, que tienen a sus hijos en el frente, en el escudo, en Reynosa y demás, en las trincheras del frente norte. Con lo cual, el problema que tienen los estudiantes y los profesores con Blas Cabrera en la península de Magdalena no son el problema de los nacionales, que están lejos, sino el control de los propios republicanos, sindicalistas y demás. Hay jovencitos que no son prudentes y que se definen como franquistas. Pues cuando salen de la península de Magdalena con la clausura de los cursos, los cogen prisioneros, los van a encerrar en un barco prisión, y el Alfonso Pérez, y en diciembre del año 36, después de un bombardeo de la aviación nacional, pues van a quemar el barco con todos ellos dentro. Es decir, que tenemos un lío considerable. Pues ese es el problema del ser de España. Ese es el problema del ser de España.
Y en el año 76, pues empezó una nueva generación, en 1976. ¿Y qué modelo se sigue? ¿Se siguió el modelo de lo que ponía Franco? Pues como no nos reconciliemos, mal vamos. Si hacemos purgas, si hacemos escarnios y demás, mal vamos. ¿Aprenderemos del pasado? Pues se supone que ese espíritu que llevó a la República es el que llevó a la democracia en el año 1976. Quizá un poco de optimismo, pero ¿qué hacemos hoy en día? Que nos han dicho que tenemos que conmemorar los 50 años de ese fallecimiento que dio lugar a esa transición. Pues nos lo va a decir un discípulo de Blas Cabrera, exiliado en Londres, que ha huido de España, está en el lado republicano, pero no le convence tampoco, y en el año 38, porque no ha podido hacerlo antes, se va de la España republicana. Y desde Inglaterra, pues dice, yo tengo fe en los destinos de España después del inmenso sacrificio que Dios la ha sometido. Tengo fe en que al terminar la pavorosa lección sufrida, España sabrá sacudirse todos los egoísmos, ruindades, injusticias e inmoralidades que minaron su existencia, llevándola de postergación en postergación, envuelta en la ignorancia de que los hombres malos no supieron liberarla. Pero quizá la mejor cita, o la mejor referencia, frase, o como queramos llamarla, es la que vamos a leer ahora, de un comunista discípulo, de alguna manera, de Julio Palacios. Ha participado en la batalla del Ebro y ha conseguido la retirada sin muchas bajas de la Quinta Liberón y demás después de esa operación fallida al final de 1938, ¿verdad? Y es Manuel Tagüeña. Y Manuel Tagüeña le escribe a Palacios. Ha estado en Rusia, ha salido huyendo de la Rusia comunista, ha estado en Chequia, ha estado en Yugoslavia y consigue por fin terminar en México. Y en 1956 escribe a Julio Palacios diciéndole que quiere volver a España. ¿Y por qué quiere volver a España? Pues dándonos una clave. Quiero poder laborar para que los españoles se conserven unidos y no puedan repetirse las tragedias de nuestra generación. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos caso a Manuel Tagüeña? ¿Hacemos caso a Arturo Duperier después del panorama, digamos, que os he resumido de problemas, conflictos, y adelantamos este año 21 hacia esta vía de intento de trabajar todos para que no acabemos a tortas otra vez? Bueno, pues ese era el diseño y el deseo de Manuel Tagüeña, pero en nuestras manos va a estar lo que suceda, ¿verdad? Así que, llegados a este punto, por mi parte, solo me queda decir una cosa. Colorín colorado, esta conferencia se ha terminado. Muchas gracias. Pues no sé si queréis preguntar algo. Sí. ¿Se sabe cuántos libros escribió Blas Cabrera? Sí, está publicado. ¿Y se escribió alguna parte de física y de química? Bueno, las obras de Blas Cabrera, el profesor González de Posada, entre 1995-96 y 2002, no sé exactamente, se publicaron los 14 volúmenes de lo que se consideraban libros. Es verdad que algunos fueron publicados por fascículos, por ejemplo, los principios fundamentales de análisis vectorial en espacio de 3 dimensiones, etc., pero la idea era que se publicasen como libros. Como química, no, pero bueno, como química física, física química, con moles, pues sí, la profesora Trujillo, el profesor González de Posada, pues el primero era sobre cuestiones de ese mundo, ¿no? A caballo, pero de química como tal, no. Pero vamos, sí, está más que publicada en los libros la relación de artículos de Blas Cabrera y los libros que publicó. Es verdad que siempre aparece pues, algún artículo en alguna revista no puntera, con lo cual nunca hay una bibliografía completa, siempre aparecen artículos más, ¿no? Pero vamos, eso sí, desde el 95-96 se conoce bastante bien y está publicado. Sí. No preguntar nada. Bueno, pues muchas gracias. Que vengas por Lanzarote con más frecuencia. Bueno, pues si tú me dices ven, lo dejo todo. Muy bien.
Pues nada, Hasta la siguiente. hasta pronto.